Damos gracias a Dios en este nuevo día. Qué hermoso poder estar con ustedes y poder transmitir la palabra del Señor. Hemos venido hablando acerca del matrimonio y el propósito de Dios para el matrimonio y cómo poder cumplir ese propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. Y vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que Él sea el que nos esté enseñando esas verdades maravillosas que vamos a transmitir en el día de hoy y que podamos ser edificados a través de ella. Recuerde que el Espíritu Santo de Dios ha sido enviado por el Padre para enseñarnos todas las cosas. Lo que el Padre requiere de nosotros es que queramos hacer la voluntad de Dios, que nuestro deseo sea el de hacer la voluntad de Dios, que Él nos ha dotado de todo lo que necesitamos para poder cumplir con su propósito. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos en este momento. Gracias por esta oportunidad maravillosa que nos da de reunirnos en tu nombre para oír tu palabra y para ser edificados a través de ella. Permite que la palabra hoy sea esa medicina, sea para nuestras vidas, hoy nos libere de toda ruina y podamos ser transformados conforme a la imagen de tu Hijo Jesús. En Cristo Jesús damos gracias. Amén y amén. Y voy a leer para ustedes allí en Colosenses capítulo 3. En el versículo 18 y 19 vamos a recordar esos mandamientos de Dios para esposo y esposa bajo ese principio de sumisión, siervo y ayuda idónea. Y dice así la palabra del Señor. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella. Yo sé que esto para muchas personas choca este versículo y muchos o muchas dicen, no, yo no estoy de acuerdo con esa palabra, pero qué bueno cuando nosotros entendemos que el propósito de Dios para nuestras vidas es lo mejor. Lo mejor que nos puede pasar en la vida es hacer la voluntad de Dios. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. En los mandamientos de Dios es donde encontramos la sabiduría y los mandatos de Dios para el matrimonio son los que nos dan sabiduría como esposo y como esposa. Por eso la palabra del Señor dice antes que oro, antes que plata, adquiere sabiduría y adquiere inteligencia. Y dice al principio de la sabiduría es el temor al Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. O sea que el don más preciado, los dones más preciados que podemos alcanzar aquí en la tierra es sabiduría e inteligencia. Yo pienso que es una de las cosas que todo hogar requiere y siempre estamos pidiendo, Señor, dame sabiduría si es como esposa, como esposo, para poder cumplir esa voluntad tuya. Pero esa sabiduría está en los mandatos del Señor. O sea, cuando yo entiendo que Dios es más sabio que nosotros, que Dios sabe más que nosotros, pues para mí los mandamientos de Dios son una guía, son una manera de adquirir sabiduría, de saber qué hacer y qué no hacer frente a cada situación. Y hemos venido hablando acerca de estos mandatos de Dios para el matrimonio y hoy quiero que hablemos, y ya con esto culminamos lo del mandato de Dios para el matrimonio y entraremos a otro tema, acerca de esa aceptación y sometimiento al modelo de matrimonio que fue instituido por Dios. Ese es el propósito. O sea, si usted quiere hacer la voluntad de Dios, primero tiene que aceptar que Él es sabio, que Él es soberano y someternos a Él, a ese modelo que Él instituyó. La sociedad, y la palabra del Señor lo advierte allí en el Salmo 2, que se reúnen los príncipes, los reyes, las naciones para ir contra el Señor y para decir rompamos su ligadura y echemos de nosotros sus cuerdas. Y pues eso es lo que hoy el nuevo orden mundial quiere, romper la ligadura, echar de nosotros las cuerdas del Señor. Y entonces hablan de que la religión es la que no permite el avance, que la religión es la que no permite el desarrollo, que quieren exterminar con toda religión porque es la talanquera y que siempre está diciéndole eso no es. Pero mientras la iglesia esté aquí en la tierra, no podrá ser exterminada la luz de Dios. Una vez la iglesia sea quitada de la tierra, el Espíritu Santo se irá con la iglesia para presentársela al Cordero y el mundo quedará a merced de Satanás, soportará 7 años. En 7 años quedará diezmada la tierra, la humanidad quedará diezmada porque es el mundo bajo la maldad de Satanás, bajo el gobierno de Satanás, sin una iglesia que esté diciendo eso no.
así no es. Este es el camino por el cual debemos andar. Pero entre tanto la iglesia esté aquí, siempre estaremos en constante oposición al mundo. Siempre estaremos en una guerra campal contra las fuerzas de las tinieblas, pero el Señor dijo, mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Y dice la palabra, las puertas del infierno no podrán prevalecer contra la obra del Señor. Por eso algo que la iglesia del Señor debe ser es una defensora y baluarte de la verdad. Y una de las verdades más atacadas por el reino de las tinieblas, por el nuevo orden mundial, por el espíritu del anticristo, es el modelo de matrimonio instituido por Dios. Pero cuando nosotros lo aceptamos y nos sometemos a él, eso hace que tomemos conciencia de esa parte de nosotros mismos. Eso hace que nos descubramos, ya sea el hombre como hombre o la mujer como mujer. Y el poder tomar conciencia de mi función como mujer, como esposa, como madre, y el hombre tomar conciencia de su función como esposo, como padre. Esto va a ser, o esto nos va a proporcionar esa convivencia, o va a proporcionarle al matrimonio una mayor convivencia, una amplitud de visión y un sólido equilibrio. O sea, ese matrimonio estará sustentado al 100% conforme Dios lo estableció. Pero cuando no lo acepto ni me someto a ello, entonces es cuando el matrimonio empieza a tambalear, el matrimonio empieza a cojear, el matrimonio no cumple el propósito para el cual Dios lo ha establecido. Y las cualidades de nuestro cónyuge, cuando el hombre cada vez es más hombre y la mujer cada vez es más mujer, esa cualidad de nuestro cónyuge van a ser una influencia positiva para nuestras vidas. Algo que podemos entender es que mi cónyuge tiene lo que yo necesito y yo tengo lo que mi cónyuge necesita. Entonces eso es como cuando yo entiendo que el Espíritu Santo está ahí para ayudarme, para fortalecerme, que las demandas de Dios son muy altas, pero Dios sabe que yo no las puedo generar en mi fuerza y me ha dado su Espíritu y yo soy consciente del Espíritu Santo, pues puedo vivir la vida cristiana como Dios desea que la vivamos. Asimismo, cuando entramos en pacto de matrimonio, yo entiendo que mi cónyuge va a ser esa influencia positiva de Dios para mi vida y va a generar esa fuerza singular producida por la ternura y cumpliendo un servicio para mutuo beneficio. Eso nos va a ayudar muchísimo. El matrimonio se va a convertir en esa experiencia positiva para aquellos que tienen muy claro cómo actuar acordes con su sexo, donde la mujer ocupa esa posición de ayuda idónea y donde el esposo asume esa posición de líder siervo. Realmente cuando cada uno da lo mejor de sí, pues como dice por ahí mi esposo, nos volvemos una potencia. Y tal vez usted dirá, pero es que para mí mi cónyuge no ha sido ninguna influencia positiva. Porque le digo algo, tal vez solo se ha habilitado su visión para ver los puntos de conflicto, los puntos débiles o las dificultades. Entonces, para usted que solamente se ha dedicado tal vez en una mentalidad negativa a ver lo malo de su cónyuge, pues siente que su cónyuge no le ha aportado nada positivo, siente que su cónyuge no ha sido un apoyo para usted, siente que su vida es un fracaso. Pero eso depende mucho la mirada que tenemos. Realmente cuando uno tiene una mirada crítica y solo le ve lo malo al cónyuge, pues cada día van a salir más cosas malas de nuestro cónyuge. Pero cuando nosotros tenemos una mirada positiva, entendiendo que el que nos unió fue Dios y que ese cónyuge tiene un potencial que yo necesito y empiezo a descubrir ese potencial y empiezo a descubrir lo bueno que tiene mi cónyuge, no es que no tengamos cosas malas. Recuerde, la palabra del Señor lo dice, está la naturaleza divina una vez que hemos nacido de nuevo. Él nos ha dado un nuevo espíritu, Él ha puesto su espíritu dentro de nosotros, ha hecho una nueva creación en nosotros. Hoy tenemos la capacidad de agradar a Dios, hoy tenemos la capacidad de obedecer a Dios, pero también está la naturaleza pecaminosa en nosotros y realmente pues la decisión de cuál de las dos naturalezas vamos a dejar manifestar la tomamos cada uno de nosotros en cada momento y en cada circunstancia. Si yo determino verle solo lo malo a mi cónyuge,
no le he creído a Dios de que ese cónyuge tiene un potencial para mi vida y que yo soy un potencial para la vida de él, pues tal vez me voy a privar de todo ese potencial en mi vida. Pero cuando yo entiendo que Dios el que ha hecho esa unión y que Dios nos tiene para grandes cosas y empiezo a explorar ese potencial de mi cónyuge, las cosas van a mejorar en nosotros. Vamos a tener un matrimonio que honre y glorifique al Señor. Pero sea como sea, lo que no se puede negar es que nos ayuda el matrimonio a ampliar horizontes, a ser mucho más profundo y nos ayudamos mutuamente. Bendito el nombre del Señor. Es muy importante que nosotros dejemos florecer cada día en nosotros esa naturaleza divina que hemos recibido a través del nuevo nacimiento, pero pues para eso hay que fortalecerla, hay que leer la palabra. Hay muchos matrimonios que aunque van a la iglesia, realmente nunca estudian la palabra juntos, nunca oran juntos, nunca sirven juntos. Y pues eso hace de que la parte fuerte, la parte espiritual, la parte divina de cada cónyuge pues esté de pronto muy opacada. Pero qué hermoso cuando las parejas aprenden a estudiar la Biblia juntos y entran a estudiar al instituto bíblico, ojalá lo hagan los dos. Cuando van a preparar un sermón, ojalá lo hagan los dos. Cuando van a orar en la mañana, lógico, la Biblia también me habla de tener tiempos a solas con Dios, momentos en que necesitamos hablar a solas con Él. Pero es muy importante que los matrimonios tengan momentos de comunión con el Señor juntos. Esto les va a ayudar a poder crecer en esa parte espiritual. Y el esposo y la esposa, lo que nos enseña la palabra, es que existen para complementarse el uno al otro. Realmente el apóstol Pablo dice que es un misterio muy profundo. Dice, más grande es este misterio. Más yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia, o sea, cuando está comparando el matrimonio de esposo-esposa, empieza a entrarse en esa profundidad y dice que es casi un misterio, pero él en sí el énfasis lo estaba haciendo era respecto a la relación de Cristo y a la iglesia. Pero la Biblia reconoce que el matrimonio es lo que nos va a complementar como personas. Y tal vez usted diga, pero una persona tan diferente a mí, ¿cómo es posible que ese otro o esa otra tan diferente a mí me está sanando o yo lo estoy sanando a él? Eso hace el matrimonio. Hablábamos hace unos temas atrás, el matrimonio tiene un poder y es el poder de la verdad. Tal vez hay cosas en nuestra vida que solo las descubrió nuestro cónyuge. Nadie, ni papá, ni mamá, ni hermano, ni amigos lograron descubrir ciertas cosas en nosotros, o tal vez usted le ha descubierto a su cónyuge cosas que ni siquiera la familia nunca había descubierto, ni los amigos habían descubierto, pero eso es un poder que tiene el matrimonio. Y decíamos, esos 2 primeros años de romanticismo que Dios nos deja es como dándonos gasolina, dándonos combustible para la tarea que tenemos por delante de comenzar ese proceso de sanidad, de santificación, de llevar a mi cónyuge a la imagen de Cristo. Y es absolutamente necesario tener presente que esta otra persona es completamente diferente. O sea, es la persona que Dios ha colocado para sanarme, para ayudarme, para llevarme al nivel y a la meta de Dios para mi vida, pero que es 100% diferente a mí. Algo que Dios no hace es desgastar nada. El Señor dijo que no se pierda nada. Recuerde cuando hizo el milagro de los peces y los panes, dice la palabra que alimentó a más de 5,000 personas y luego puso a los discípulos que repartieran y luego les dijo, ahora de lo que quedó coman, y ellos comieron y se saciaron y sobraron 12 cestas llenas. Y el Señor les dijo que las recogieran todas para que nada se perdiera. Algo que Dios no hace es desperdiciar. Una vez termine nuestra estadía aquí, una vez se complete la meta de Dios para nosotros, es fijo que somos despojados de las vestiduras y nos vamos, bendito el nombre del Señor. Pero entre tanto, estamos aquí, Dios tiene a mi cónyuge, Dios me tiene a mí para mi cónyuge en ese proceso de sanidad, pero yo tengo, y a veces decimos, uy, pero ¿por qué somos tan diferentes? Diferentes pero compatibles. 100% diferentes, pero compatibles. Eso tenemos que tenerlo muy claro. El problema de muchos matrimonios es que quieren un igual. Y Dios nunca va a unir a dos iguales. Dios siempre va a unir a dos personas totalmente diferentes,
pero que cada una tiene lo que al otro le falta. Si esta persona estuviese completa, pues no le daría ayuda idónea o no le daría compañero, porque ya estaría completa. Pero si Dios le da cónyuge, es porque su cónyuge posee lo que usted necesita. Y el hecho de que entendamos de que nuestro cónyuge es totalmente diferente, pues eso nos lleva a tener unas cosas muy claras, como el saber que esa persona piensa de forma distinta a como yo pienso. Esa persona que es mi cónyuge actúa de otro modo, porque él en el matrimonio, en mi vida, en el ministerio, bueno, en todo lo que vamos a llevar juntos, él desarrollará una labor totalmente diferente. Y a veces lo que hacemos con esas diferencias es chocar en lugar de aprovecharla. Imagínense un ministerio que aproveche las dos partes. Es un ministerio en potencia, es un ministerio que crece, es un ministerio que avanza. Y esto hará que muchas veces la convivencia sea en ocasiones frustrantes e incluso muchas veces intimidante, o sea, nos sentimos tan diferentes o vemos que esa persona hace cosas tan distintas a las mías o saca conclusiones tan diferentes que a veces como que preferimos como cada uno por camino aparte y muchos solamente se encuentran cuando se van a dormir, pero el resto caminan dos vidas totalmente aparte, casi que no se conocen el uno al otro, porque no hemos entendido que esa persona es diferente, pero es precisamente lo que yo no tengo la capacidad o no me gusta o no estoy dispuesto a hacer. Es lo que mi cónyuge tiene la capacidad. Entonces es donde nos aprovechamos, donde le decimos, le damos libertad al cónyuge para que sea lo que él es o él le da libertad a su ayuda idónea para que ella sea lo que ella realmente es, la persona que Dios realmente hizo. A veces queremos meter a nuestro cónyuge en el molde nuestro o a veces el cónyuge nos quiere meter en el molde de él y lo que hacemos es desperdiciar el potencial del cónyuge, porque realmente el cónyuge tiene un camino trazado por Dios que es lo que usted no tiene. O mi cónyuge le trazó Dios un camino que es lo que yo no tengo. Pero realmente cuando entendemos esa diferencia, en lugar de esto llevarnos a confrontaciones o a frustraciones o a intimidación, cuando entendemos esa diferencia y entendemos que mi cónyuge tiene que ocupar ese lugar en cada situación y él debe dejarme ocupar mi lugar en cada situación, eso nos va a llevar a un nivel mucho más profundo que nos va a ayudar a conocernos a nosotros mismos. Mire, eso es un descubrimiento impresionante. Cuando uno entiende el potencial del cónyuge y no me defraudo por eso, ni me siento menos, porque en él está lo que yo no tengo, pero en mí está lo que él no tiene. Y es donde entonces abandonamos la crítica o el señalamiento porque él no piensa como yo, porque él no actúa como yo, porque él no hace las cosas como yo. Realmente nuestro cónyuge o la verdad de nuestro cónyuge es que es nuestra otra mitad. Y por eso esa frase de la media naranja es precisa. O sea, mi cónyuge es la otra media naranja. Yo soy la media y él es la otra media y hacemos la naranja completa. Y Dios obra en nuestras vidas para una plenitud muy particular en la unidad del matrimonio. Cuando yo acepto ese plan de Dios para el matrimonio y yo me sujeto a él, es cuando la plenitud de Dios, de una manera muy particular, va a comenzar a funcionar, a fluir en esa unidad del matrimonio para llevarnos al propósito que Dios diseñó. Y tal vez usted dirá, ay, eso suena tan bonito, ¿no es cierto? Ay, eso como, claro, así es que todos queremos que funcione. Pero lo primero que yo tengo que aceptar es el modelo de Dios para el matrimonio. Y aceptar que Dios colocó al hombre como líder siervo y que Dios colocó a la mujer como ayuda idónea. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Tal vez usted diga, pero si eso es tan bonito y eso es tanta felicidad, porque uno de los conflictos más grandes que hoy se vive son los conflictos del matrimonio. Bueno, gracias al pecado. El pecado fue el que desbarató esa unidad. Y si entendemos el matrimonio como una plenitud, entonces la sumisión tiene su razón de ser. Ahí es donde entendemos por qué un matrimonio tiene que funcionar bajo el principio de sumisión. Por eso Efesios 5:21, iniciando este pasaje que es el más extenso de la palabra acerca de los deberes conyugales,
comienza con una orden y es someteos unos a otros en el temor del Señor. O sea, si yo no acepto mi rol como mujer y como ayuda idónea y mi esposo no acepta su rol como hombre y como líder siervo, pues esa plenitud de Dios para generar esa unidad no va a poder fluir y el pecado hará destrozos en los matrimonios. Así vengamos a la iglesia, o sea, porque la Biblia dice, yo no puedo ser solamente un oidor, yo tengo que ser un hacedor de la palabra. Entonces, cuando yo entiendo que Dios tiene la razón, es donde yo entiendo el porqué de la sumisión. O sea, por eso el mandato de Dios es someteos unos a otros y comienza a desglosar cómo es ese sometimiento. Mujer, respete y obedezca a su marido. Marido, ame a su mujer. Esa es la sumisión del hombre, amar a su mujer. La sumisión de la mujer es obedecer a su esposo. Y la sumisión del esposo es amar a su mujer. Tal vez usted se pregunta, bueno, pero si mi cónyuge no asume su rol, porque ahí casi siempre llegamos, bueno, listo, yo acepto, pero es que mi esposo no asume el rol de él. Bueno, estar de acuerdo en que los distintos papeles según sexo, sea masculino o femenino, es algo crucial en el matrimonio, exige el consenso de ambos. O sea, la idea es que cada uno asuma su rol, cada uno entienda que Dios tiene la razón y acepte el papel de sumisión que le corresponde al esposo como amante y protector y proveedor y la mujer como ayuda idónea, como esa motivadora para el matrimonio. Pero la pregunta del millón, ¿qué ocurre si mi pareja persiste en hacer una interpretación errónea del papel que le corresponde? Tal vez usted diga, ah, no, pues si él no se somete, pues yo tampoco. Entonces pongámonos a par, tomemos una postura igualitaria, sin diferenciación por sexos. Y de esa manera yo me protejo ante esos malos usos y abusos. ¿Qué podemos decir ante esa pregunta que pueda generar en su mente? Usted dice, ah, no, pero es que él no asume la responsabilidad. Entonces, ¿cómo quiere que yo me le someta a él si él no asume la responsabilidad en la casa? Bueno, es muy cierto que el pecado ha trastocado el orden natural de las cosas. Pero eso no me lleva a echar por la borda los distintos papeles según género o según lo que Dios ha determinado. Entonces, ¿cuál debería ser mi posición? Ya lo entendí, ya lo acepto, ya estoy de acuerdo, quiero que Dios restaure mi hogar, entonces, pero mi esposo aún no entiende, aún no acepta, aún está tergiversando la palabra, aún está en una actitud de autoritarismo y no de un líder. Entonces, ¿cuál debería ser mi posición? En primer lugar, lo primero que debo entender es que a la vista de que la mención que se hace en la Biblia de los distintos papeles según género está íntimamente unida al relato de la creación. Y esto no lo podemos desestimar. Ese orden de creación es el orden del rol en el matrimonio. Y eso, pues le digo, cambiarlo es como querer que el sol salga en la noche y la luna alumbre en el día, ¿verdad? O sea, Dios lo estableció así y las leyes persisten, las crea, no las crea, las acepte, no las acepte. Por otra parte, si además los papeles asignados hunden sus raíces en la naturaleza de la relación existente en la Trinidad, alterar la intención divina respecto al matrimonio no es prerrogativa humana. No somos nosotros los seres humanos los que vamos a determinar cómo debe funcionar el matrimonio. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Él sabe cómo funciona cada uno y por eso ha dado el mandamiento preciso para que las cosas funcionen. No es soberanía del hombre o de la mujer decidir cuál debe ser el rol en su matrimonio. Cada uno puede tomar la decisión que quiera, pero asumirá las consecuencias que traerá esa decisión. Recuerde que algo que Dios nos ha dado es el libre albedrío y Él no lo viola y Él no permite que nadie viole el libre albedrío de otra persona. Pero lo que sí debe ser muy claro es que una vez la persona asume su libre albedrío, él o ella tendrá que asumir las consecuencias de esa decisión que tome. Yo soy libre, usted es libre para tomar la decisión que usted desee. Pero lo que usted no es libre es para elegir las consecuencias que esa elección que usted tomó van a traer sobre su vida.
Eso sí no es libre. Cada decisión que nosotros tomemos trae consigo unas consecuencias. Pero ¿qué es lo que pasa hoy con el humanismo? ¿Qué es lo que enseña el humanismo? Yo soy libre para hacer lo que me dé la gana, pero otros tienen que asumir las consecuencias. Eso no tiene lógica, ¿verdad? Eso no tiene lógica. Hoy las personas hacen las cosas mal hechas y ¿quién quiere que asuma las consecuencias? El gobierno. El gobierno tiene que asumir las consecuencias de lo malo que haga sus ciudadanos. No, la ley de Dios nos exige, listo, Dios nos ha dado libre albedrío. Él nos ha dicho, ve, aquí yo pongo delante de ti la vida o la muerte, tú decides. Ese libre albedrío Dios no nos lo quita nunca. Él siempre lo tendremos para tomar la decisión. Recuerde, de parte de Dios todo está dado. Lo único que nosotros tenemos que hacer es tomar la decisión. ¿Vamos a hacer lo que Dios dice o voy a hacer lo que yo digo? Bueno, si hago lo que Dios dice, Dios se compromete conmigo a derramar esa unción de unidad sobre mi matrimonio y llevar mi matrimonio al propósito para el cual Él lo estableció. Pero si yo no quiero, yo luego no me le puedo quejar a Dios. Dios, pero tú no haces nada por mi matrimonio, pero mire mi matrimonio. Y Él me va a decir, pero es que tú no aceptaste mis instrucciones. Por eso las instrucciones que encontramos en el Nuevo Testamento respecto a la institución en que se encuentran los creyentes casados con incrédulos es un buen punto de partida en el tratamiento del tema que nos ocupa. La palabra del Señor allí en 1 Corintios capítulo 7 tiene un mandamiento en cuanto al creyente que está casado con un incrédulo. No es que esté dando el aval de que un creyente se pueda casar con un incrédulo. Recuerde que la Biblia tiene un mandamiento y dice no se una en yugo desigual con el incrédulo, porque qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas, qué compañerismo tiene Cristo con Belial. Pero la Biblia tiene un mandamiento allá en 1 Corintios 7 donde habla de el creyente o ya casado se convierte el uno y el otro no, el uno es creyente, el otro no. ¿Cuál debe ser la posición del creyente? Entonces dice, si su marido consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque ¿qué sabes tu mujer si quizás harás salvo a tu marido? ¿Qué sabes tu marido si quizás harás salvo a tu mujer? Entonces, tomando como base, podemos decir, bueno, coloquemos unos ejemplos claros. Supongamos un marido en un matrimonio considerado cristiano con una esposa que no quiere saber nada de su papel en cuanto al género y que él la insta a someterse a su autoridad. O pensemos en la esposa cuyo marido asiste a la iglesia, pero que lee la Biblia de un modo un poco erróneo, permitiéndose por ello desestimar la opinión de su mujer. Nunca tiene en cuenta a su esposa para nada porque él asumió que el ser líder es ser autoritario y no está aprovechando la otra mitad que es su esposa, que le podría hacer un gran aporte, no acepta su contribución alguna por parte de ella, sintiéndose ella por consiguiente absolutamente marginada. ¿Qué pensar o qué hacer en semejantes casos frente a la posición o al mandato del Señor? Lo primero que debemos entender frente a estos casos, ya sea un hombre creyente, tal vez usted esposo que ha venido siguiendo las enseñanzas y dice, listo, yo tengo que ser el líder siervo, pero es que mi esposa no quiere aceptar el rol de someterse, no se somete, no hace caso, ¿verdad? O usted esposa que ha venido siguiendo las enseñanzas, ha entendido por la palabra cuál es su rol, pero usted dice, mi esposo no asume el papel de líder, no asume el papel de proveedor. Entonces, ¿cómo poder cumplir yo mi rol? Bueno, lo primero que debemos entender es que las únicas personas sobre las cuales podemos ejercer control somos nosotros mismos. O sea, yo no puedo cambiar a nadie, yo no puedo ejercer control sobre otra persona, sino solo sobre mí mismo. Por eso es que Dios no me va a pedir cuentas de mi esposo, de mis hijos. No, Dios en el juicio cada uno tendrá que rendir cuentas de sí. ¿Por qué? Porque nadie tiene el derecho de ejercer control sobre otra persona. Solamente tenemos el derecho de ejercer control sobre nosotros mismos, no sobre los demás. Otro punto que debemos tener claro es que la única conducta sobre la cual podemos incidir y cambiar será la nuestra. Tal vez usted pueda aconsejar a su cónyuge, tal vez usted pueda aconsejar a sus hijos, tal vez usted pueda aconsejar a sus compañeros de ministerio,
a sus hermanos, bueno, a muchas personas tal vez podamos llegar a influenciar con nuestro consejo, pero incidir para hacerle clic allá en la mente para que cambie la forma de pensar, eso solamente lo puede hacer cada persona con la ayuda del Espíritu Santo. No es algo que podamos nosotros hacer. No, usted, esposo, no puede hacerle allá un clic en la mente de su esposa o viceversa, esposa, usted no puede hacerle allá un clic en la mente de su esposo. O sea, ese incidir para cambiar solamente lo podemos hacer nosotros. Pero también, en tercer punto, es asimismo muy cierto que para asumir más completamente los papeles según género, a partir de la definición bíblica, no hace falta contar con el asentimiento de la otra persona. O sea, yo puedo cumplir mi rol así la otra persona decida no hacerlo. Ser la ayuda idónea. Yo estoy ahí para dar el consejo, lo reciba o no lo reciba. Yo estoy ahí para apoyarle, me quiera tener en cuenta o no me quiera tener en cuenta. Usted está ahí, esposo, para liderar, para proveer, se someta o no se someta, dado que tanto el papel de liderazgo por parte del marido como el papel de sometimiento por parte de la mujer son ambos papeles para servicio, no para imponerse, sino para servir. Por eso dice la Biblia, someteos los unos a los otros. O sea, esté usted ahí para ayudar a su cónyuge, para ayudar a sus hijos, ¿verdad? Es de siervo, es de servicio, no es de autoritarismo, no es de autoridad. Recuerde que la autoridad se la va a delegar a Dios y quien va a hacer que reconozcan la autoridad de Dios. La posición nuestra es la de servir. Por eso siempre se podrá servir sin esperar a que nos den permiso. O sea, usted no necesita que le den permiso para servir, a usted no necesita que le den permiso para ser el proveedor, usted no necesita que le den permiso para ser ese amante fiel de su cónyuge. Pero es un cambio de actitud interna de esa magnitud puede producirse antes de que entre en acción. O sea, lo primero que tenemos que aceptar es que Dios tiene la razón, que Dios es más sabio que todos los sabios y que lo que Él desea para nosotros y cada mandamiento de Dios para nosotros trae a nosotros bendición, trae a nosotros, pone como ese canal para que los cielos se abran y la bendición de Dios fluya en nuestra vida. Y yo pienso que lo que nosotros necesitamos aquí en la tierra, mientras estemos aquí, es la bendición de Dios. Eso es todo lo que nosotros necesitamos. Y una vez nosotros aceptamos esa voluntad de Dios, entonces nuestras acciones van a comenzar a cambiar. Pero yo no puedo cambiar las acciones sin haber hecho un cambio interno de actitud. Decir, listo, yo voy a hacer esa ayuda idónea para mi esposo, que él sepa que puede contar conmigo. Tal vez al principio no le tenga en cuenta porque no estaba acostumbrado a eso. Tal vez usted siempre que él le pedía apoyo en algo, usted, ay, hágalo usted, ay, mire usted cómo hace, ay, eso es problema suyo, ay, ese invento fue suyo, ¿verdad? Y tal vez él nunca contaba con su ayuda, entonces entienda que no va a ser fácil que de pronto él le acepte de una vez, pero cuando usted tiene esa actitud, esa posición de ser la ayuda idónea, con el tiempo Dios va a empezar a fluir. Él lo único que requiere es una actitud de obediencia para él poder comenzar a obrar. El que un marido empiece a canalizar sus energías, ayudando a su esposa a progresar espiritualmente, esto es totalmente independiente de cuál sea su punto de partida. Puede significar que ha iniciado, por ejemplo, una vida de oración, cuando anteriormente no existía. Tal vez usted antes nunca oraba por ella. Pero usted dice, no, yo como líder siervo, yo necesito ayudar a mi esposa para que cada día conozca más del Señor, para que cada día sea más santa. Ah, bueno, voy a comenzar a orar por ella. O sea, para eso no necesita permiso, no necesita que ella esté de acuerdo, no necesita que ella esté sometida, ¿verdad? Voy a tratar todos los días de mandarle un versículo bíblico con una explicación y yo quiero que ella comience a crecer. Para eso no necesita permiso. Voy a ayudarle en el ministerio que está ejerciendo, para eso no requiere permiso, ¿verdad? O tal vez sea la esposa la que cambie de actitud respecto a su esposo, estando dispuesta a someterse pese a las reservas que tiene, tal vez por una conducta inmadura de su esposo o tal vez por ciertas situaciones que no le agradan de él, sin causar tanto la falta de atención por su parte. O sea, tal vez usted diga, bueno, él no es esa persona que me hace sentir amada, pero yo voy a empezar a sometérmela a él, para eso no requiere permiso y yo sé que eso va a despertar en él
un entusiasmo maravilloso porque se va a sentir respetado, se va a sentir reconocido. Los detalles particulares de la actualización de papeles en la pareja, pues cambiarán en cada caso en particular y asimismo lo harán los pormenores de la gloria dada a Dios. Recuerde que cada cosa que usted hace para glorificar al Señor, eso arriba suma. Eso arriba suma y eso marca una diferencia impresionante entre los creyentes. Hay creyentes que asumen la salvación como una sola cosa, pero el creyente que parte la salvación en dos, la salvación eterna, que es ser librado del infierno y de la muerte eterna, de la salvación del alma, que es la recompensa en la eternidad. Cuando entendemos esas verdades, las tenemos supremamente claras, pues vamos a desear hacer muchas cosas para la gloria de Dios. Y eso pues ya va a ser en función a cada esposa, a cada esposo, que va a tomar una actitud de cambio en su familia, en su hogar, porque quiere glorificar a Dios. Y eso le va a empezar a sumar y eso va a traer recompensa. O sea, no solamente le va a recompensar para la eternidad, porque recuerde que por eso la idea del socialismo es totalmente diabólica y antibíblica, el comunismo, donde se dice que todos iguales, eso va contra la palabra. Dios a todos nos ha dado las mismas oportunidades, nos ha dado más de 500 talentos, más de 500 habilidades, que solo desarrollando una y dejándola fluir, podemos convertirnos en una potencia. Por lo tanto, nadie está desprovisto, todos tenemos algo que dar, todos tenemos un plan de Dios para cumplir aquí en la tierra, pero el que cada uno esté donde esté influye mucho en su forma de pensar, influye mucho en la sabiduría e inteligencia que pueda adquirir a través del conocimiento de Dios, de la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el infierno seremos iguales. Aún en el infierno habrán grados de condenación, en el cielo habrán grados de recompensa, ¿verdad? O sea, no todos estaremos al mismo nivel ni siquiera en el cielo. O sea, sáquese ese comunismo de la cabeza y no se deje engañar. Es un engaño del diablo, es un engaño y lamentablemente nuestra juventud es la que está siendo más engañada. Pero como decía un joven en algún momento a una tía, le decía, a su tía, le decía, tía, ¿y por qué los adultos no nos explican? ¿Por qué están dejando que el comunismo en los colegios y en las universidades se esté fomentando? Y es impresionante ver cómo los educadores son los que más están generando protestas en nuestro país. Nunca están contentos, nunca estarán contentos, ¿verdad? Porque son unas mentalidades que son ilógicas y que realmente no estoy diciendo que los educadores todos tengan esa mentalidad, sino las organizaciones, que incluso ni siquiera es voluntariamente que los maestros pertenecen a esas asociaciones, a esos sindicatos, sino que es prácticamente obligatorio que tienen que pertenecer allí para generar todas estas revueltas y todas estas situaciones tan complejas, dado que los mejores pagos son los educadores del gobierno, mucho mejor pago que los educadores privados, ¿verdad? Pero lamentablemente estamos dejando que sean esas influencias socialistas, comunistas, las que estén educando a nuestra juventud y no estamos tal vez proyectándolos, empoderándolos a que en ellos hay un potencial y que ellos no deben vivir de la mendicidad, sino de ser personas totalmente productivas, que es lo que la Biblia nos lleva a cada uno de nosotros. Realmente las sociedades que se han educado a través de la palabra han sido potencias mundiales. Pero entonces Satanás, ¿en qué trabaja? En que usted tenga pereza para estudiar la Biblia, en que usted no tenga disciplina para estudiar la Biblia, en que usted tenga una actitud ante la palabra ahí como de perecita, ¿por qué? Porque Satanás sabe el tesoro que es la palabra de Dios y sabe que si usted se empodera de la palabra del Señor y comienza a obedecer la palabra de Dios y a poner cada cosa en su lugar, según la palabra, pues usted se va a convertir en un potencial. Usted va a ser una potencia de Dios como Dios se lo dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Para qué? Para guardar de hacer conforme a todo lo que la ley de Moisés dejó escrito. Esa es la valentía que debemos tener. No la valentía de que se tome una botella de aguardiente sin bajar el pico de la botella. No, es la valentía para obedecer la palabra de Dios. Pero de lo que no nos puede caber duda alguna es de que si no somos capaces de sentir satisfacción obedeciendo a Dios,
es un hecho cierto que tampoco lo sentiremos al no hacerlo. O sea, si usted cree que lo que usted piensa es mejor que lo que la Biblia dice, yo le aseguro que eso no le va a poder permitir un sentimiento de satisfacción. Entonces yo le digo algo, ¿por qué no poner a prueba este rol en el matrimonio? O sea, si usted ha llevado su matrimonio a su manera y las cosas no han funcionado, ¿por qué no se da ese permiso de poner a prueba el mandamiento de Dios? Asumiendo para ello el papel de Jesús, ya según nuestra situación y nuestro género dentro del matrimonio. Dice la Biblia que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose hombre, y en la condición de hombre se despojó a sí mismo, haciéndose siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Yo le insto para que tome en serio ese rol, si es mujer, de ser esa ayuda idónea, de ser ese complemento para su esposo, de estar ahí, de extraer lo mejor de él para usted también, aprovechando ese potencial de él. Y va a ver a la vuelta de 1 o 2 meses cómo usted primeramente ha cambiado, cómo su matrimonio ha cambiado, cómo las cosas en su entorno han comenzado a cambiar. Pero si nos revelamos a la palabra de Dios, pues cada uno tendremos que asumir nuestras consecuencias. Dice la palabra de Dios que alguien se ha rebelado contra él y le ha ido bien. Ninguno. Pero qué hermoso aquellos que obedecen la palabra del Señor, cómo sienten complacencia. Dice la Biblia que son dichosos los que obedecen la ley de Dios, que tienen mucha paz los que obedecen su ley y que todas las cosas nos van a salir bien. Yo creo que nada más nos puede brindar esa garantía. Recuerde, crea en Dios, pero créale a Dios. Amén. Créale a Dios. Solamente creer en Dios no es suficiente. Es necesario que le crea a Dios y que ponga a prueba ese mandamiento de Dios para el matrimonio, y verá cómo las cosas van a cambiar. Que Dios sea bendiciéndonos cada día y esté dándonos la sabiduría y la inteligencia para que a través de nuestro matrimonio podamos llevar gloria a nuestro Padre Celestial. Padre, gracias te doy por cada oyente, gracias por sus vidas, gracias por lo que tú has venido haciendo y lo que seguirás haciendo a través de esta semilla, tu palabra que ha caído en esa tierra buena y que dará fruto cual al 30, cual al 60 y cual al 100 por uno. Que cada uno de nosotros podamos asumir ese rol que tú has establecido en el matrimonio. Y cada hombre cada día sea más hombre. Y cada mujer cada día sea más mujer. Y podamos llevar gloria a nuestro buen Padre Celestial. En Cristo Jesús damos muchas gracias. Amén y amén. Recuerde que somos la Iglesia Misionera Embajadores de Cristo. Estamos ubicados en la sede principal en la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Carrera 14B 45100, centro de la ciudad. Allí nos estamos reuniendo para la gloria del Señor. Puede comunicarse a nuestros teléfonos 642-0408, horarios de oficina, o 652-4629, o en nuestras redes sociales. Allí puede dejarnos su mensaje. Estaremos atentos a dar respuesta. Nos encuentra como Iglesia IMED Oficial en las redes, en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Allí puede encontrarnos, dejarnos sus mensajes. Estaremos muy prontos a responderles. Que el amor de Dios, que la gracia de Jesús y la comunión del Espíritu esté con todos nosotros. Dios les bendiga. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de 2 maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175. Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de 2 maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 84 64 175.
Ahora puedes hacer tus donaciones, ofrendas o diezmos de dos maneras. Ingresando a embajadoresdecristo.com.co/donaciones o en la cuenta corriente de Bancolombia 2911 8464 175.